Muy buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿O me lo acerco más? Un poco más. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias a Bárbara Berrocal por la invitación y a Héctor por la sugerencia para que se me invitase a participar en esta tertulia en el Ateneo. También gracias a Ángel Martínez Samperio por la presentación. Y por supuesto muchas gracias a todos ustedes por su asistencia hoy aquí y también a los que están online. Voy a tratar esta tarde de ofrecer una introducción muy esquemática a cómo planteo yo la relación entre filosofía y literatura en el caso del barroco español. Y espero que me dé tiempo a explicar al menos algunas de las ideas o conceptos fundamentales filosóficos del barroco. Las relaciones entre filosofía y literatura son múltiples y muy variadas y pueden ser enfocadas de muchas maneras y rastreadas en todas direcciones. Una opción, por ejemplo, es estudiar la dimensión literaria de la filosofía y ver la función que tienen algunos elementos literarios dentro de ella. Por mencionar quizá el caso más paradigmático, los mitos platónicos. Hay que entender la función explicativa e iluminadora que tienen esas narraciones míticas dentro de los diálogos platónicos. El mito del carro alado o el mito de la caverna, normalmente los profesores de filosofía pues contamos la narración y acto seguido explicamos la teoría de las ideas de Platón o la teoría del alma platónica. Otra opción de la dirección opuesta sería analizar los elementos filosóficos que están insertos en la literatura. Es evidente que hay muchísimas obras narrativas, teatrales o poéticas que plantean cuestiones o temas de cariz netamente filosófico. Es lo que suele pasar en general con los grandes clásicos y se puede estudiar de una aproximación filosófica o estudiar filosóficamente a autores como Dante, Shakespeare, Goethe, Dostoyevsky, etc. En mi caso, los autores del barroco. También se puede estudiar la filosofía como género literario en sí mismo e ir viendo los distintos géneros o formas de decir, genus dicendi, en los que se ha expresado la filosofía desde sus orígenes, ¿no? El poema de Parménides, los discursos sofísticos, los diálogos platónicos. Hay, por ejemplo, muy interesantes todos los estudios sobre el paso de la oralidad a la escritura, de Havelock, Walterón, etc. Las disertaciones, las meditaciones, todos los géneros medievales y escolásticos, comentarios, opúsculos, glosas, cuestiones, disputaciones, sumas, y a partir de la modernidad, de Montaigne en adelante, los ensayos y otros géneros, ¿no?, en los que se ha expresado la filosofía. Por supuesto, todo depende de qué idea o concepción tengamos de la filosofía, más o menos restringida o más ampliada. Quien piense que el tratado sistemático es el único género filosófico válido, obviamente va a tener mucho más difícil relacionarlo con la literatura. Pues en el tratado sistemático más bien se destacan los rasgos diferenciales, ¿no?, con respecto a la literatura y se acerca más al modelo científico de rigor, orden, precisión, sistematicidad, objetividad, ese carácter abstracto, analítico, etc. Pero el hecho es que la filosofía se ha expresado y se sigue expresando de muchas maneras. Si pensamos actualmente, quizá en el artículo académico se ve menos, pero en el ensayo, que es la forma más generalizada de escritura filosófica, hay elementos literarios muy evidentes. Y seguramente si tuviésemos que hacer una lista de los mejores escritores de todos los tiempos, seguro que algunos filósofos entraban en ella, por lo menos en la mía entrarían unos cuantos. Hay otras muchas cuestiones, ¿no? Una que tiene más que ver ya con nuestro tema del barroco, entre las relaciones entre filosofía y literatura, es que el pensamiento no es solo pensamiento abstracto, sino que también es pensamiento figurativo, pensamiento que se expresa a través de imágenes, de metáforas, de símbolos, de alegorías, toda la dimensión poética del pensamiento. Y digamos que en definitiva filosofía y literatura son dos disciplinas diferenciadas, pero las fronteras a veces son muy borrosas, ¿no? En el caso del barroco español, que es lo que nos trae aquí, lo que yo he intentado hacer, y lo que intento hacer es acercarme desde la filosofía a las obras de los autores literarios de este periodo. Desde la filosofía entendido en su sentido más amplio, porque digamos, entran todas ahí las ramas de la filosofía, la ética, la política,
la ontología, la metafísica, la retórica, la filosofía de la historia, las cuestiones teológicas que son tan importantes en este periodo. Para mí los tres autores centrales de lo que conformarían lo que yo llamo pensamiento barroco español serían Calderón, Quevedo y Gracián. Hay otros muchos, pero digamos que serían los más significativos. Y creo que nadie objetaría, digamos, que estamos ante tres cumbres de la literatura universal, ¿no? Hablo de pensamiento precisamente para no utilizar el término más especializado de filosofía y dar cabida a todas las formas de pensamiento literario, es decir, el lugar donde filosofía y literatura se encuentran. Son evidentemente escritores, son autores literarios, pero su literatura está, digamos, caracterizada por una gran densidad conceptual, por su capacidad de expresión simbólica de ideas y por la hondura de sus reflexiones sobre las grandes cuestiones que se plantea el ser humano. Generalmente, cuando pensamos en el barroco, se nos viene a la mente las ideas del paso del tiempo, la fugacidad de la vida, la vanidad de las cosas, la muerte, la vida como sueño, el mundo como teatro, etc., ¿no? Ahora comentaré algunos de los tópicos del barroco. En general, se suele vincular a un fuerte pesimismo e incluso nihilismo, y se asocia también a lo oscuro, a lo macabro, etc., ¿no? Yo creo que hay que matizar bastante y distinguir autores, ¿no? Mi visión del barroco es un poco distinta. Creo que contiene todas esas cosas, pero contiene otras muchas más, y es un fenómeno mucho más amplio y complejo. Por ejemplo, ¿no? Lo típico para ilustrar una portada de un libro del barroco quizá hubiese sido pues, escoger una vanitas, ¿no? Un esqueleto, una calavera con un reloj de arena. Yo en cambio he escogido este cuadro que es de la misma época, es de los años 30-40 del 17, y es un racimo de uvas con una mosca. Quizá lo más barroco seguramente sea la mosca. Pero aparte de que a mí me gusta estéticamente, ¿no? Me parece bonito el cuadro, para mí representa más el barroco que el típico esqueleto o calavera, ¿no? Que a veces me parece un poco caricaturesco, ¿no? La idea es que partiendo bueno, de una idea que han explicado algunos autores o que han defendido algunos autores, por ejemplo como Hegel o Deleuze, de que al menos una de las misiones fundamentales de la filosofía es poner el presente en conceptos, el objetivo que he planteado es identificar y estudiar los conceptos mediante los cuales los escritores del barroco trataron de expresar y comprender su tiempo. Es decir, cómo pusieron su presente en conceptos, ¿no? Aunque lo hiciesen de una manera literaria. Se trata, por tanto, de desentrañar la trama de ideas que circula por el fondo de la literatura barroca y señalar algunas posibles claves filosóficas o hermenéuticas que nos ayuden a entender mejor su pensamiento. Una advertencia importante, o sea, en ningún caso se trata de reducir la literatura barroca a las ideas filosóficas que contiene. Eso, en mi opinión, sería absurdo, no tendría sentido. Se perdería toda la gracia, toda la riqueza expresiva, emotiva, imaginativa de la literatura. La idea es que forma y contenido no se pueden disociar. Es decir, la manera de expresar algo no es baladí. Conforma, da forma a lo que se dice y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, no se trata de reducir una cosa a la otra, de reducir la literatura a la filosofía, sino, por ejemplo, darse cuenta de algo que, por ejemplo, un ejemplo que a mí me parece bastante claro, ¿no? No se puede entender bien La vida sueño de Calderón y otras obras suyas, en las que aparece el tema de la libertad, o El condenado por desconfiado de Tirso de Molina, sin tener en cuenta el contexto filosófico-teológico de la polémica de Auxilis, que es un debate que a finales del 16 y principios del 17 mantuvieron los teólogos jesuitas y dominicos en torno a la cuestión del libre albedrío y la gracia divina, teniendo además enfrente las posiciones de la Reforma protestante que defendían la predestinación o planteaban la negación del libre albedrío, el determinismo. Insisto, no se trata de reducir las obras a ese debate, sino de poder entender mejor esas obras si tenemos en cuenta el debate de fondo del que parten, porque los autores lo conocían y lo tenían en mente.
aunque a lo mejor siglos después ya se nos ha olvidado, ¿no? Entonces conviene quizá recordarlo, ¿no? Y es evidente que después estos autores, en su libertad expresiva y creativas, se salen del rigor y de la rigidez de las argumentaciones filosóficas. Entonces se entiende el planteamiento, ¿no?, de lo que planteo, ¿no? Claro, quiero decir. Otro dato que en este caso creo que hay que tener muy en cuenta es que estos autores no solo incorporaron, como he dicho, una gran carga y densidad de pensamiento filosófico en sus textos literarios, sino que además tuvieron una formación filosófica profunda e integral en prácticamente todas las disciplinas del corpus clásico y escolástico. Son autores de una formación oceánica, de lecturas infinitas. En el caso de Gracián o de Calderón es muy evidente, ¿no? Solo las referencias que podemos encontrar en sus obras abarcan prácticamente toda la historia de la literatura y del pensamiento. Y por eso en ellos están contenidos todos los clásicos griegos y latinos, la filosofía helenística, que es fundamental. El siglo XVII es un momento de resurgimiento del estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo, que se mezclaban en muchos casos con las ideas cristianas. De hecho, se suele hablar de estoicismo cristiano aplicado a estos autores, a mí me parece correcto, y en general tenían esa referencia importantísima de Séneca, todos ellos, ¿no? Además, por supuesto, conocen los textos bíblicos, la patrística, el pensamiento medieval. Es muy importante, en concreto, el impacto de los planteamientos de Maquiavelo en el surgimiento de la modernidad política, la corriente del tacitismo del siglo XVII. Una cuestión que a mí me parece central es la dialéctica entre maquiavelismo y antimaquiavelismo en el siglo XVII. Y, por ejemplo, los autores que tienen como referencia a Tácito lo toman un poco como un Maquiavelo no sospechoso. Les sirve de modelo, de análisis realista de la sociedad, de la política y de la historia, pero sin la mala fama o la carga anticristiana o inmoral que tenía el florentino. Y después, por supuesto, quizá lo más obvio, ¿no?, el contexto cultural y religioso del momento, la Contrarreforma, ¿no? Muchos autores han coincidido en señalar esta cuestión, ¿no?, y en caracterizar incluso al barroco como la cultura de la Contrarreforma. Y en ese contexto es también muy importante el papel desempeñado por la Compañía de Jesús y su plan de estudios, ¿no?, la Ratio Studiorum, la Ratio Studiorum, en la que se formaron los tres autores que he mencionado y otros muchos autores de la época. Seguramente no es casual que surgieran en esa época tantos escritores de primer nivel. La formación intensiva en gramática, en retórica, en el trivium clásico, el estudio de las lenguas griega y latina, de los autores clásicos grecolatinos, y después una cuestión que nos interesa mucho desde el punto de vista filosófico, que es la escolástica barroca. Una tesis que trato de argumentar en el libro es que la fundamentación metafísica y teológica del pensamiento barroco español se encuentra en la llamada segunda escolástica o escolástica española de los siglos XVI y XVII, y muy en especial en la obra de Francisco Suárez, que es el gran puente entre la filosofía medieval y la filosofía moderna. Esta cuestión es muy compleja y necesitaría muchas explicaciones, llevaría demasiado lejos y fuera del tema de hoy, pero por decirlo muy rápidamente, estos filósofos del barroco representarían una especie de alternativa a la modernidad al uso, lo que llamamos filosofía moderna de Descartes en adelante, que sigue más el modelo científico, científico-técnico, en el caso del racionalismo, pues el modelo de las matemáticas y sobre todo la geometría, y en el caso del empirismo, el modelo de la física experimental. Los filósofos del barroco se están planteando los mismos problemas y las mismas preguntas que los filósofos modernos. Son contemporáneos. Lo que ocurre es que siguen utilizando los términos antiguos de la escolástica tradicional. Y lo que ocurre, que esto es lo interesante, es que en muchos casos han dotado estos términos de un nuevo significado. Yo creo que quien mejor ha explicado esto ha sido Ferrater Mora, José Ferrater Mora, que en uno de sus artículos, Suárez and Modern Philosophy, dice que estos filósofos del barroco, y en especial los jesuitas, cometieron un único error. Dice que fue poner vino nuevo en odres viejos. Pues en época de crisis, cuando uno quiere triunfar históricamente, es mejor preocuparse por el continente externo y no tanto por el contenido. Por eso seguramente han quedado muchos de ellos relegados o totalmente olvidados en los libros de historia de la filosofía.
porque parecían antiguos por el envoltorio. Parecía una mera repetición de lo anterior, cuando en realidad eran muy modernos. Y además hay que entender su filosofía en relación estrecha con el humanismo, con los distintos movimientos humanistas de la época. Bien, ¿qué ideas o conceptos filosóficos podemos encontrar en la literatura del barroco? Muchísimas. Voy a empezar, al menos que me dé tiempo a explicar alguna, pero voy a empezar por la más conocida y que seguramente es una de las más importantes. La idea de desengaño. La idea de desengaño como clave filosófica del barroco. La idea de desengaño se encuentra en todos estos autores. También lo interesante es analizar después los distintos matices que tienen cada uno de ellos. Pero si de entrada, ¿no?, buscamos el diccionario de la Real Academia, el desengaño está definido como el conocimiento de la verdad con que se sale del engaño o error en que se estaba. Es decir, es salir de un estado de error o de engaño, darse cuenta de que uno estaba equivocado, que lo que uno creía que era de una manera en realidad no era así, ¿no? Situación que por desgracia puede pasar alguna vez, ¿no? Creí que era mi amigo y mira lo que me ha hecho, en realidad no era tan buen amigo como yo pensaba, ¿no? En plural, en el diccionario, los desengaños se definen como lecciones recibidas por experiencias amargas. Es decir, que ahí hay un cierto correctivo de la experiencia que nos enseña por la vía negativa de pasar por algo amargo o doloroso. Tenemos que pasar por ese mal para darnos cuenta de la realidad. Y el adjetivo desengañado, aquí ya la cosa cambia un poco, significa en el diccionario desilusionado, falto de esperanza. Aquí ya sí que adquiere un tono definitivamente negativo o pesimista. En los otros dos casos, salir de un engaño no deja ser positivo, ¿no? Tiene un contenido último positivo. Aquí ya es negativo o pesimista porque es un estado en el que se está y en el que en todo caso habría que salir, ¿no? Y se parece más al cansancio o al hastío de la vida. Como idea filosófica, ya al margen de las definiciones, ¿no?, para situarnos, como idea filosófica tiene un origen estoico, la idea de desengaño, ¿no? Autores como Epicteto, Marco Rufino, Marco Aurelio, Séneca, quizá Epicteto y Séneca son los grandes referentes de los autores del barroco, y es un término, o sea, un concepto muy interesante con muchos niveles, ¿no? Pero por ir a la cuestión moral, la lección moral del desengaño estoico, por reducirlo a eso, consiste fundamentalmente en abandonar las ilusiones vanas y los valores ficticios del mundo. Darse cuenta de que todos los bienes que el hombre persigue y en los que pone todo su esfuerzo y empeño, las riquezas, los honores, los placeres físicos, el poder, en realidad no valen nada, que son efímeros y que además nos dañan, pues nos alejan del verdadero bien, que para los estoicos es la tranquilidad de espíritu, la imperturbabilidad del ánimo, ¿no?, la pacella famosa, un estado mental en el que estamos libres de alteraciones o preocupaciones. Por tanto, es darse cuenta de que donde uno cree que está el bien, se encuentra en realidad lo que más le perjudica. Y por eso, como dirán los estoicos, hay que dominar las pasiones e incluso liberarse de ellas, para alcanzar ese estado de imperturbabilidad. Y además, claro, el pensamiento ahí tiene una función terapéutica o farmacéutica de curación del alma. En el caso del barroco se suele vincular la idea filosófica de desengaño con la idea histórica de decadencia. Al hilo de esto aprovecho, estando hoy aquí en el Ateneo, para recordar la figura del profesor José Luis Avellán, que fue presidente de esta casa muchos años y que yo tuve como profesor en la Complutense, que él entonces ya era catedrático emérito, y fue en su clase de Historia de la Filosofía Española, y en concreto en el tomo 3 de su Historia Crítica del Pensamiento Español, donde yo vi desplegada por primera vez toda la complejidad y la riqueza del barroco español. También la idea de Gracián como máxima conciencia filosófica del barroco, etc. Digamos que me puso en camino de toda esta investigación, que ya llevo más de 20 años en ella. Bien, claro, aquí hay algunas cuestiones importantes, ¿no? Entre los historiadores sigue habiendo discusión sobre la validez o no del término de decadencia, ¿no? Pero en general, la mayor parte de los historiadores coinciden en señalar que el siglo XVII fue para España un periodo de crisis
muy fuerte a todos los niveles: crisis política, crisis militar, crisis económica, crisis social. La idea es que el imperio se descompone, experimenta un deterioro radical y, en consecuencia, un rasgo predominante en los autores e intelectuales de la época sería la autoconciencia del desastre, ¿no? Parecen extenderse, en general, esto es pensar así, ¿no? El pesimismo, la inquietud, la angustia. Yo creo que también aquí, de nuevo, hay que matizar, ¿no? En algunos autores es muy clarísima esa idea de, o sea, esa conciencia de crisis. En Quevedo y en Saavedra Fajardo está muy clara, pero en otros no tanto. En Gracián yo no la veo. Claro, quizá la explicación, claro, hay que explicarlo, ¿no? Para mí Gracián representaría la culminación y la síntesis del barroco, pero síntesis entendida en el sentido también hegeliano de superación. Es decir, lleva dentro de sí toda esa conciencia de crisis, pero la ha superado, no se ha quedado ahí. Y me da la impresión, esto claro, habría que argumentarlo mucho, ¿no? Pero me da la impresión de que muchos historiadores han aplicado digamos, la plantilla de la generación del 98, ¿no? Del desastre, de la conciencia de crisis del 98, y lo aplican retrospectivamente al barroco. Y después ya algunos que lo van ampliando y prácticamente toda la historia de España ha sido de decadencia, lo cual es absurdo. Desde el punto, o sea, el mismo concepto no tiene sentido. Si la decadencia tiene que ser una caída desde una posición alta, ¿no? Y todavía más absurdo lo va a seguir siendo siempre. Y digamos que de ahí no nos saca ni Rafa Nadal, ¿no? Claro, esos planteamientos que suenan un poco parecen de broma, pero que han existido y mucho, ¿no? En cualquier caso, las síntesis históricas nos hablan de desilusión, derrota, ruina, fracaso, desastre, y la consecuencia filosófica de ese clima pesimista sería la idea de desengaño, articulada, como he dicho, desde ese neoestoicismo cristiano. En ese contexto es donde adquieren su tono todas estas reflexiones barrocas en torno a la muerte, el paso del tiempo, el destino del hombre, etc. Y también tópicos barrocos como la máscara, el disfraz, el disimulo, la melancolía, la inestabilidad, los dilemas entre pasión y deber, entre virtud y razón de Estado, por ejemplo enumeró Helmut Hatzfeld. Y una idea que, claro, es interesante, ¿no?, que le llamaba la atención a muchos estudiosos de este periodo, es que justo cuando el resto de Europa se orienta hacia el dominio del mundo sobre la base del desarrollo económico y científico, el país que hasta ese momento tenía más poder, más tierras y más riquezas, se dirige hacia una renuncia ascético-estoica de los valores terrestres y una exaltación de los ideales morales y espirituales. José Antonio Maravall, en su libro de referencia, ¿no?, en la cultura del barroco, define al barroco como una cultura de la crisis. Y esa crisis se expresa literaria y artísticamente en muchas manifestaciones, pero ahí está el fenómeno del claroscuro y todas las oposiciones o contrastes violentos. El barroco, digamos, está atravesado por todo un juego de oposiciones y contrastes, ¿no?, entre luz y oscuridad, entre impulso vital y angustia ante la muerte, entre derroche y miseria, hedonismo y religiosidad, picaresca y ascetismo, supersticiones y misticismo. Y ahí es también donde surgen esas expresiones paradójicas, tan caras a la poesía barroca, como el loco cuerdo, la música callada, la soledad sonora, la razón de la sinrazón, que recordaba Cervantes, las voces que son ecos, el muero porque no muero, el no desear nada para tenerlo todo, estas últimas en el ámbito de la mística. Bien, según la visión de Maravall y el profesor Avellán, barroco y decadencia se implican mutuamente y serían como dos caras de la misma moneda. El barroco español representaría la cobertura ideológica de ese proceso de decadencia histórica del imperio. Y como siempre se subraya, hay un contraste evidente entre esa crisis generalizada y el esplendor de las artes y de las letras hispánicas, que en ese momento atraviesan sus siglos de oro. Sobre esta misma cuestión hay muchas reflexiones muy interesantes del autor que yo creo que actualmente, a día de hoy, más ha estudiado el barroco español, que es Fernando Rodríguez de la Flor. Si después hay tiempo, las comentaría, ¿no?, pero sobre la cuestión que estábamos hablando, por ir a más ideas, ¿no?, y que me dé tiempo antes de terminar y dar paso a la tertulia propiamente, ¿no?, comentar alguna más, ¿no?
la dialéctica entre realidad y apariencia, ideas filosóficas del barroco, ¿no? Está claro, es un tema que recorre toda la historia de la filosofía, pero en el barroco se juega a distintos niveles. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con la distinción entre mundo natural y mundo civil, en Gracián. Para Gracián la sociedad llama el mundo al revés. Es el mundo de las apariencias y de los engaños, ¿no? La feria de las vanidades de la corte. En Quevedo es lo que llama el mundo por de dentro. Y claro, en Calderón, la famosa idea del gran teatro del mundo, que en realidad están todos estos autores, y que esa idea del mundo como representación de Calderón llegará hasta Schopenhauer, que era un grandísimo lector de Gracián y de Calderón y traductor del oráculo manual. En Gracián la contraposición entre el ser y el parecer tiene un carácter fundamentalmente antropológico, más que quizá ontológico, ¿no? Y se juega en el ámbito social. Es en la vida social, la vida entre los otros, digamos, donde todo se mide y se cuenta por lo que aparece, por lo que se muestra, lo que se sospecha y parece, aquello que obtiene un reflejo en la mirada de los demás. Además, como la gente actúa en general con disimulo, ocultando sus verdaderos propósitos y tratando de engañarnos, debemos estar en alerta y analizar con sagacidad los estratagemas y las segundas intenciones de los demás. De este modo es como podemos captar los dobles juegos ajenos y anticiparnos a ellos. Una idea importante muy vinculada a esto es que las capacidades solo se manifiestan en cuanto que se ejecutan, en cuanto que se realizan, en cuanto que se actualizan las potencias en el ejercicio de una acción. Dice Gracián, saber y saberlo mostrar es saber dos veces. O en el oráculo manual dice, las cosas no pasan por lo que son, sino por lo que parecen. Valer y saberlo mostrar es valer dos veces. Lo que no se ve es como si no fuese. No tiene su veneración la razón misma donde no tiene cara de tal. Bueno, hasta ahí la cita. El estilo conceptista es de una sobriedad y una exactitud a veces impresionante, ¿no? Incluso casi la buena exterioridad considera Gracián que es síntoma de la perfección interior, ¿no? Quevedo sobre esta misma cuestión afirma lo siguiente, dice, que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero dice lo siguiente, yo siempre creo que es más fácil el ser bueno que el parecerlo, porque el ser bueno solo depende de nuestro interior, y el parecerlo se funda en el engaño, que es más dificultoso de conservarse que la verdad. Piensan compensar el trabajo de disimulación con la esperanza de crédito, como si la quietud de la conciencia no fuera la más segura duración. Otra idea, la importancia de la circunstancia, del modo, la ocasión y la aplicación práctica. Encontramos en la literatura del barroco una filosofía para la vida. No es una filosofía teórica, especulativa, sino una filosofía de aplicación práctica, ¿no? Gracián enuncia una tesis, podemos decir una tesis metafísica, que si la hubiese dicho un Heidegger, habría 80 tesis doctorales ya escritas sobre ello. Dice, no basta la sustancia, requiérese la circunstancia. En el discreto hay otra cita que también repite algo parecido. Dice, tanto se requieren las cosas, la circunstancia, como la sustancia. Antes bien, lo primero con que topamos no son las esencias de las cosas, sino las apariencias. Por lo exterior se viene en conocimiento de lo interior, y por la corteza del trato sacamos el fruto del caudal, que aun a la persona que no conocemos, por el porte la juzgamos. Y otra cita, hay citas infinitas, ¿no? Pero solo un par de ellas más. Hasta el saber es nada si los demás no saben que tú sabes. Generalmente esto se vincula con el casuismo, muchas veces se vincula con el casuismo, el probabilismo, el ocasionalismo, el laxismo moral. En realidad se puede plantear eso, ¿no? Con matices, pero se hace hincapié en la variedad del mundo y en la infinitud de posibilidades, de maneras de concretarse. Cada cosa tiene su momento. Hay que saber esperar la oportunidad. Dice Gracián, toda acción pide su sazón. O, dice, también tienen las cosas su vez. Hasta las eminencias son al uso. Es decir, casi es un posicionamiento, ya digo, metafísico, ¿no? La sustancia concreta sus modos o maneras mediante la acción, al operar en la circunstancia concreta. Por eso debe ajustarse a la situación y a la ocasión. No hay más sustancia que la que se muestra operativamente.
Y esto, en fin, no me voy a poner muy filosófico, pero conlleva fluidificar la relación entre sustancia y accidentes, convertirla en una relación activa autoexpresiva. Al actualizarse, al manifestarse en una situación concreta, el ser adquiere la figura de su realidad. De ahí la necesidad de llevar los conocimientos a la acción. Dice Gracián, el saber las cosas y no obrarlas no es ser filósofo, sino gramático. Además, otra idea que ya está en esa época más o menos establecida o formulada, la idea del conocimiento es poder, y que se necesita fortaleza para llevar a cabo lo decidido y que ese conocimiento resulte fértil. Dice Gracián, hombre sin noticias, mundo a oscuras. Consejo y fuerzas, ojos y manos. Sin valor es estéril la sabiduría. Ahí está toda la perspectiva práctica o pragmática también, ¿no? Gracián sigue el aforismo de Quilón, ¿no? De conocerse y aplicarse. O sea, por un lado tenemos el autoconocimiento, cada uno debe conocer cuáles son sus límites, cuáles son sus facultades, para qué está mejor dotado, y qué cosas son incompatibles con su temperamento, con sus aptitudes. Dice en el discreto, comenzar a saber sabiéndose. Y, como consecuencia de esto también, lo relacionado el autodominio, ¿no? Calderón considera que la manifestación superior de poder reside en ser dueño de uno mismo para dominar el mundo. Eso lo explica, bueno, lo denuncia en Darlo todo y no dar nada, ¿no? En esa obra. O en La Gran Zenobia, dice Calderón, pequeño mundo soy, y en eso fundo que en ser señor de mí lo soy del mundo. Se trata, por tanto, de un saber práctico, que implica ese autoconocimiento y ese autodominio, pero es un saber del que se sirve un sujeto que vive, no de un conocimiento esencial del ser de una cosa. Como dice Gracián, saber vivir es hoy el verdadero saber. Y propone complementar la filosofía especulativa con la filosofía práctica. Dice, la cita, no todo sea especulación, sino también acción. Las citas son infinitas sobre todo esto. Un par de ideas más y termino, ¿no? Encontramos en la literatura del barroco una concepción dinámica de la realidad. Para mí esto es fundamental. La idea de cambio, de movimiento, de mudanza. El ser se entiende como dinamis, como fuerza, como actividad, como operación, pero también como potencia o posibilidad. Y está esa idea del criticón, ¿no? De la empresa de hacerse persona. Para Gracián el ser consiste en la capacidad de actuar entre los demás, de operar entre las cosas del mundo y de hacerse manifiesto en la sociedad. La dinamis, la potencia o el impulso de actuar es lo que define el movimiento de la realidad. Está muy cercano en muchos momentos, Gracián, al concepto spinosiano de conatus o al leibniziano de vis activa. Habla Gracián, por ejemplo, de los modos de los que Dios proveyó a cada criatura para el aumento y conservación de su ser. La expresión casi spinosiana. Ser es estar siendo, ser es devenir. Las cosas propiamente no son, sino que acontecen. Digamos que adopta la sustancia un carácter dinámico, como el que defendió Leibniz. El planteamiento del mundo, con este término por parte de Calderón, también es fundamentalmente dinámico. Esto, por ejemplo, también Ferrater Mora, un artículo sobre Calderón, en lo que lo explica muy bien, ¿no? Dice que Calderón entiende la naturaleza como un sistema de símbolos permanentemente entrelazados. Además, la naturaleza de cada realidad no es lo que es, sino más bien lo que tiende a ser o lo que apunta. Bien, desde esa concepción dinámica del mundo, las realidades son intenciones, entendidas básicamente como expresiones de actos de voluntad, una especie de voluntad de poder a través de Dios. El barroco pone el énfasis en la potencia y en la posibilidad, en oposición a la sustancia y a la actualidad. Por definición, lo sustancial no es potencial, sino actual. Es lo que es y cómo es. Pues bien, los adjetivos y las comparaciones exageradas o extravagantes del estilo barroco no se utilizan para predicar algo relacionado con un sustantivo, sino que constituyen el sustantivo mismo. Es como si los sustantivos fueran colecciones y conjuntos de adjetivos y comparaciones, que pueden desplegarse además en un número potencialmente infinito.
Esa es la otra idea, que ya no explico, pero la idea de infinito es fundamental también en la literatura del barroco. Incluso sobre lo que se suele, frente a lo que se suele decir, los personajes alegóricos de los autos sacramentales de Calderón, como la virtud, el vicio o la Eucaristía, no son simples representaciones abstractas, sino que adquieren vida propia en la escena y corresponden a ese movimiento perpetuo. Este carácter dinámico y no estático ni abstracto de las alegorías lo explica muy bien, por ejemplo, Antonio Regalado en sus 2 tomos sobre Calderón publicados en la editorial Destino. Pues también es interesante toda la idea de la alegoría, porque muchas veces simplemente se ha criticado, ¿no? Por ejemplo, Hegel o Schelling, las alegorías las han despreciado, ¿no? Porque consideraban que tenían un carácter frío y estático, que eran una cosa cerebral, carente de emociones y sentimientos. Después Schlegel se enfrentará a ellos y considerará que la alegoría es la esencia misma del arte. Pues bien, Regalado explica cómo las alegorías de Calderón, más que personificaciones, son relaciones dinámicas del ser en el mundo del hombre. Y ese enfoque me parece muy interesante. Ya digo, hay muchísimas más ideas filosóficas sobre el barroco. No sé, espero que con estas pocas, a lo mejor, bueno, por lo menos se haya quedado mínimamente explicado, se pueda tener una idea aproximada. Muchas gracias.